Desde Lima, Perú, y por la frecuencia de Radio Independencia, la radio del folclore. Damos inicio al programa Síntesis Semanal. Programa de análisis de la realidad internacional, nacional y local. Queda con ustedes en la conducción el analista en temas políticos, Willy Cotrina Aguilar. Bienvenidos, amigos, oyentes y televidentes de su programa Síntesis Semanal. Hoy damos inicio a un nuevo programa de este 5 de junio del año 2021. En la conducción, Willy Cotrina Aguilar, y en los controles, el señor Marino Valladares. Como siempre, amigos, para recordarles que desde la última vez que nos vimos, nuestro planeta ha realizado 7 vueltas sobre su eje imaginario y nos trae acontecimientos en pleno desarrollo, acontecimientos que vamos a desarrollar y analizar el día de hoy. Como siempre, vamos a iniciar con la efemérides de lo ocurrido un día como hoy, 5 de junio. En lo que se refiere a acontecimientos, vamos a recordar que el año 1967, un día como hoy, 5 de junio, se dio inicio a la mencionada Guerra de los 6 días. ¿A qué se refieren con eso de Guerra de los 6 días? Fue un conflicto bélico entre la República de Israel y un conjunto de países árabes. Y siendo aquí la nota sorprendente que Israel, que era un país que enfrentaba a 4 países árabes, los derrotó en el lapso de 6 días. Algo que en el tema militar se ha estudiado mucho, porque uno siempre se pregunta, ¿cómo un solo país venció a un conjunto de países? Bueno, esa es la tecnología que ya desde ese entonces ha desplegado Israel, obviamente con el respaldo estadounidense. Entonces, para recordar este acontecimiento bélico denominado la Guerra de los 6 días, vamos a producción con el video 1. 1967. He aquí a Israel, dividido por la línea de tregua, que también divide a Jerusalén entre Jordania e Israel. En teoría había un armisticio. De hecho, Siria intentaba desviar los recursos acuíferos principales de Israel y bombardeaba regularmente blancos civiles israelíes desde las alturas del Golán. Algunas cosas quedan en familia. Jordania prohibió la entrada de judíos a los lugares santos de Jerusalén contraviniendo el armisticio, y los habitantes eran atacados al azar por francotiradores jordanos. Los países árabes crearon la OLP para coordinar infiltraciones letales contra Israel. Israel respondía cada tanto. Se estaba armando una secuela de la guerra de 1948. El 14 de mayo, Egipto dio el gran paso. Basándose en un informe soviético falso sobre un plan israelí de atacar Siria, envió enormes fuerzas a la desmilitarizada península de Sinaí y bloqueó la única salida de Israel al Mar Rojo, cortando el suministro de petróleo. Las fuerzas de paz de la ONU hicieron lo que mejor saben y se largaron. Occidente mostró simpatía por Israel, pero no quisieron enojar al gran hermano de Egipto. Mientras tanto, Jordania y la mayoría de los países árabes se unieron a Egipto. Las cosas no pintaban bien para Israel con un ejército tremendamente más pequeño. Geográficamente, su pequeño tamaño, la desventaja topográfica y la cintura estrecha fácil de cortar en dos hacían de él un blanco fácil. Por ello es que el llamado explícito de los líderes árabes a aniquilar a Israel no dejaba muchas opciones. El 5 de junio, Israel puso casi toda su reserva aérea operacional para una atrevida operación. Y mientras los pilotos egipcios desayunaban, Israel hacía un asado. Egipto adoptó una narrativa alternativa sobre los eventos de esa mañana e incentivó a sus aliados a unirse a la fiesta. Pero la fiesta no duró mucho. Tras exitosas batallas en el sur, Israel pudo disponer de sus tropas para contraatacar Jordania, reunificar Jerusalén y empujar a los jordanos a su propia ribera. Israel capturó toda la península del Sinaí, llegó al canal de Suez y abrió el estrecho de Tirán. Siria, que siguió guerreando, perdió las alturas del Golán. Occidente quedó pasmado de cuán rápido el pobrecito venció a los matones. El mundo árabe se tomó un respiro para planear nuevas tácticas y estrategias para destruir a Israel. Israel volvió a su patria histórica y finalmente logró tener fronteras defendibles. Bien, amigos, hemos observado un material que nos permite conocer este evento histórico que determinó la situación actual que se vive en Oriente Medio. Israel ha demostrado ser un país que en lo que es tecnología militar ha superado a sus países vecinos. Y esto también está referido al conflicto con Palestina.
ustedes ya se han enterado por las noticias, han muerto más de 220 palestinos debido a esa tecnología israelí de la cual cuentan ellos, ¿no? Siempre con el respaldo de los Estados Unidos. Entonces, recordamos que un día como hoy aconteció la Guerra de los 6 días. Fue el inicio, ¿no? Duró 6 días, pero a partir del 5 de junio de ese entonces, 1967, se dio inicio a este conflicto bélico. Pasamos ahora al desarrollo. En cuanto a efemérides, a mencionar otro acontecimiento, otro hecho que también marcó la historia. Nos vamos a los Estados Unidos. ¿Y qué ocurrió en los Estados Unidos? Lamentablemente, pues los Estados Unidos siempre en su historia registra acontecimientos que no siempre son del agrado de la historia. Nos referimos a que en 1968, un día como hoy, fue asesinado el senador Robert Kennedy. No confundan con John Kennedy. Vamos a explicar eso. El presidente John Kennedy fue asesinado en 1963, siendo presidente. Es el 4º presidente asesinado en actividad en la historia de los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de su hermano menor, el senador Robert Kennedy. Vamos a hacer aquí una pausa, amigos, porque vamos a realizar un enlace con compatriotas que se encuentran en Europa, en vista que mañana existe nuestro proceso electoral de segunda vuelta. Y producción me indica que vamos a realizar un enlace con compatriotas que como ciudadanos peruanos van a sufragar el día de mañana. Ya nos indican que ya está en comunicación desde la ciudad de Barcelona el compatriota Alexander Díaz de la Cruz. Y vamos a conversar con él únicamente el aspecto referido al proceso de sufragio para este 6 de junio. Y en vista que en Europa se realizará el evento ya en las próximas horas, en nuestro caso recién es mañana, domingo, vamos a conversar con el compatriota para que nos informen a ver si ya cuentan con todas las facilidades para que ellos ejerzan su derecho de sufragio. Entonces nos comunicamos. Bienvenido, Alexander, a nuestro programa Síntesis Semanal. Hola, buenas tardes por ahí, por Perú. Bien, Alexander, nos interesa que nos cuentes, sí, Alexander, nos interesa que nos cuentes cómo van los preparativos para que ustedes ejerzan su derecho de voto en el lugar donde te encuentras. Sí, de momento va todo encaminado, haciendo coordinaciones también con el consulado Ya. para ver las facilidades y sobre todo las pautas y lo que hay que seguir, porque según los informes del consulado hay bastante ausencia, sobre todo en miembros de mesa. Entonces en eso estaban ellos, que probablemente desde las 8 de la mañana del día mañana domingo, de las 8 de la mañana de aquí, estarán ya disponiendo las mesas para los sufragios. Bien. Pero Bien. sí, la colaboración está abierta de parte del consulado y sobre todo pues, acercamiento. En este lado hay colaboración y yo creo que se va encaminando de buena manera. Ya, Alexander. Indícanos, tú te encuentras en la ciudad de Barcelona. ¿Qué hora es en este momento? Sí, ahora aquí en Barcelona son las 8 y 14 minutos. Ya, las 8 de la noche. De la tarde. Ya, correcto. Infórmanos, para que ustedes como ciudadanos peruanos ejerzan el voto, se ha designado varios locales, solamente va a ser un solo en el recinto diplomático de nuestro país. ¿Cómo se ha previsto esto? Sí, hay un centro de convenciones que es un solo local muy grande, que ahí se hizo también las elecciones últimas. Ya. Y se habilitan 141 mesas para cubrir la cantidad de peruanos que habemos aquí en la ciudad de Barcelona. Ya, dime, Alexander, aproximadamente cuántos conciudadanos peruanos sufragarán. Haciendo un cálculo de unas 30 personas, más o menos. Más son 200, 2 por 14, bueno, casi son unos 2.000 personas o 2.000 y pico. Ya, aproximadamente, ¿no? Claro. Aproximadamente.
Ya, bueno, Alexander, tú sabes que por algunas restricciones de la ley electoral, desde donde transmitimos, no podemos ya hacer mayores comentarios, pero sí indícanos si ustedes tuvieron la ocasión de seguir paso a paso cómo se llevó a cabo acá, bueno, la primera etapa, ¿no?, de las propuestas de los candidatos. En cuanto a eso, ¿llegó la información a ustedes? Bueno, sí, ha llegado, pero aquí también tenemos un poco, digamos, más cobertura en cuanto a que la información que viene exactamente de Perú, digamos, es un poco más limitado que lo que tenemos aquí del exterior, ¿no? Y de la parte abiertamente que así de tanto de Europa como de Norteamérica y de otros países, difiere mucho con relación a las noticias que se dan en el mismo Perú. Claro, eso sí que se nota, ¿eh? Sí, efectivamente, Alexander, siempre hay las fuentes también que transmiten, muchas veces tienden a parcializarse. Sí, efectivamente ocurre eso, ¿no? Bien, Alexander, estaremos en comunicación con ustedes en los próximos días, a ver, pues, para evaluar ya los resultados del proceso electoral de este 6 de junio. Encantado, William, ¿no? Willy Cotrina te saluda, Alexander, sí. Willy Cotrina, encantado. Yo, Alexander Díaz, soy de la ciudad de Chiclayo. Muchas gracias, Alexander, por la comunicación. Hasta otra oportunidad. Bien, seguimos, amigos. Fue una comunicación con un ciudadano peruano, Alexander Díaz de la Cruz, que radica en la ciudad de Barcelona, y nos ha informado en cuanto al proceso electoral que él, estando en otro país, él es un extranjero, y el acto de sufragio que se va a realizar para elegir a nuestro nuevo gobernante mañana 6 de junio. Así como él, existen cientos o miles de compatriotas que se encuentran en diversas partes del mundo. Y lo importante era conocer si el gobierno peruano ha brindado las facilidades a través de las embajadas o consulados para que ejerzan el derecho al voto, ¿no? Y no tener algunos inconvenientes como fue en la primera vuelta, donde en algunos países se restringió el derecho al sufragio de algunos compatriotas que se encontraban en ciertos países del exterior. Continuamos, amigos, con el desarrollo de nuestro programa. En cuanto a efemérides, estábamos refiriendo un hecho luctuoso ocurrido en 1968 en los Estados Unidos. Y estábamos explicando, ¿no?, la familia Kennedy. Estamos hablando del caso de Robert Kennedy, el hermano menor del expresidente John Kennedy. Miren el panorama que ocurría. El hermano menor, es decir, Robert Kennedy, estaba en campaña para ser candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Y efectivamente tenía el respaldo, más o menos vamos a mencionar un resumen, ¿no? Cuando John Kennedy, el hermano mayor, asume la presidencia en 1962, nombró a su hermano, a Robert Kennedy, fiscal general, lo que aquí equivale a ser ministro de Justicia. Y Robert Kennedy implementó una serie de medidas que asombró. Para empezar, él como ministro de Justicia, estaba al mando del FBI y reorganizó a esa institución federal, ¿no?, el famoso FBI. No solamente eso, él también fue tenaz en enfrentar a la mafia que ocurría en su país, superando a los propios órganos competentes, nos referimos, ¿no?, a los tribunales de justicia de ese país. Y donde él también parece que no fue bien visto es cuando la CIA presionó al hermano mayor, John Kennedy, por entonces presidente, para que invadan Cuba. El tema es siempre, ¿no? Y el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, ¿no?, que fue un fracaso total para el gobierno estadounidense, porque el Servicio de Inteligencia de Cuba descubrió que se aproximaban a las costas de esta isla, nos referimos a Cuba, y fueron exterminados. Fue un fracaso total y político para John Kennedy. Y el hermano Robert Kennedy, que también participó de ese evento, parece que luego se presentó algunos inconvenientes. Y nos vamos a situar efectivamente el 5 de junio de 1968, porque Robert Kennedy, meses antes,
había sido electo senador en su país. Y por lo tanto ya había iniciado él una campaña para participar en el sistema que ellos tienen, ¿no? Elecciones primarias dentro del Partido Demócrata, desplazando al entonces presidente en funciones Lyndon Johnson, porque recordemos, con la muerte de John Kennedy, su vicepresidente fue Lyndon Johnson. Por tanto, al morir John Kennedy, asumió el vicepresidente, Lyndon Johnson. Pero Lyndon Johnson no llevaba buenos tratos con Robert Kennedy, el hermano menor. Es más, Lyndon Johnson, asumiendo la presidencia de los Estados Unidos, destituyó a Robert Kennedy como fiscal general. Pero parece que eso lo favoreció, porque en las elecciones primarias, Robert Kennedy estaba ganando. Ustedes saben, ellos tienen que visitar cada estado para recibir el respaldo de sus electores. Y Robert Kennedy lo aventajó a Lyndon Johnson, al extremo que Lyndon Johnson anunció que se retiraba de las elecciones primarias del Partido Demócrata. Por tanto, Robert Kennedy tenía ya todas las puertas abiertas para ser el próximo candidato de las elecciones de 1968 y competir por entonces con Richard Nixon, ¿no? Del Partido Republicano. En esas circunstancias, lo que se anunciaba, el candidato favorito, Robert Kennedy, lamentablemente, pues, como siempre, esa actitud malévola de un grupo de personas, y esto ocurrió un 5 de junio de 1968. Él luego de brindar un discurso en el Hotel Ambassador en Los Ángeles, ¿no? El estado de California, cuentan que mientras se desplazaba rumbo ya a una habitación en la cual él se hospedaba, lo interceptó un individuo, vamos a mencionar el nombre, Siran Bishara Siran. Según dicen, es de nacionalidad palestina y el cual, provisto de un arma de fuego, realizó 4 disparos. Este tema también es toda una leyenda, tan igual como el asesinato de su hermano John Kennedy, porque hasta ahora no ha quedado claro el tema, porque existen diversos informes que, si bien es cierto, Robert Kennedy fue víctima de 4 impactos de bala, no se explica por qué luego se escuchó 12 disparos, y es más, se encontraron los casquillos de 12 disparos realizados. Entonces, este individuo, Siran Bishara Siran, no habría sido el único. Por eso que algunos sostienen que esto fue una conspiración, porque inicialmente la versión es que a Robert Kennedy lo asesinó este individuo palestino, al parecer por el conflicto entre Palestina e Israel, en vista que señalan algunas fuentes oficiales que los Estados Unidos apoyó a Israel, ha apoyado constantemente, ¿no? Y que él como palestino se sentía indignado. Bueno, si eso va a ser argumento para quitarle la vida a una persona, no vemos que sea suficiente, ¿no? Parece que hay más en cuanto a este tema, ¿no? ¿Y qué pasó con este único autor material del hecho? Se sabe que el individuo inicialmente fue condenado a pena capital, es decir, tenía que ser ejecutado, pero por una serie de apelaciones que permite el sistema legal estadounidense, le conmutaron la pena a la de cadena perpetua, y este ciudadano aún permanece en prisión, hasta sus últimos días de vida continuará así, ¿no? Entonces, lamentable hecho ocurrido en 1968 con la muerte del senador Robert Kennedy. Pasamos a otro tema en cuanto a efemérides, hablamos de nacimiento brevemente para hablar de un personaje que contribuyó mucho a la ciencia política. Un día como hoy en 1917, nació Maurice Duverger. No es muy conocido porque en el ámbito académico él sí destacó. Es decir, él es el que formuló una serie de fundamentos de tesis para lo que ahora se conoce como ciencia política. No olviden ese nombre, Maurice Duverger, ciudadano francés que lamentablemente nos dejó el año 2014, pero sus aportes en lo que es ciencia política es un tema esencial. Terminamos aquí entonces, amigos, el desarrollo de las efemérides, y en vista de las circunstancias que está ocurriendo en nuestro país y por una serie de cuestiones legales,
el tema electoral no se puede comentar el día de hoy, pero sin embargo vamos a hablar sí, de algunos temas que a raíz de este proceso electoral que culmina mañana, se está presentando una serie de hechos que, bueno, uno recién se va enterando. Vamos al desarrollo de temas nacionales, porque ustedes habrán visto por la televisión privada de señal abierta, muchos periodistas son los que protagonizaban los comentarios, las opiniones, ¿no?, de este evento electoral que termina mañana, domingo 6 de junio. Pero no conocíamos que estas personas muchas veces, por hablar de más, y eso que de manera irresponsable ellos lo han mencionado, en la actualidad van a afrontar serios problemas con la justicia. Porque hoy vamos a hablar del caso del ciudadano peruano Jesús Francisco Vázquez. ¿Y quién es Jesús Francisco Vázquez? Es un piloto retirado ya de la actividad que en alguna época fue colaborador de la DEA, lo que viene a ser la División de Narcóticos de los Estados Unidos, donde él proporcionó información. Y información que comprometió a muchos personajes que por las mismas circunstancias en que no se debe hablar de temas electorales, vamos a mencionar solamente que él brindó información de un personaje que está comprometido con un partido político. Y eso dio origen, ya desde hace 5 años atrás viene esa investigación. Aquí el tema que nos interesa en vista de las circunstancias es que este ciudadano, Jesús Francisco Vázquez, que él sostiene que por proteger su vida no está en el país, no está en Perú, él radica en Miami. Sin embargo, él como cualquier persona se entera por televisión, por internet, lo que hablan de él. Y como él ha sido un informante y testigo en un proceso judicial que está comprometiendo la situación de muchas personas, entonces ciertos periodistas le han dedicado tiempo para ofenderlo, agraviarlo, insultarlo. Y él como ciudadano tiene todo el derecho a que se respete su credibilidad. Y vamos a observar en el testimonio que él brinda a quienes ha denunciado. Él ha iniciado un proceso judicial, un proceso penal denominado querella. La querella se plantea, es un juicio penal que se inicia cuando una persona agravia a otra persona en su honor, ¿no? Por ejemplo, a través de un medio periodístico, ¿no?, escrito o televisión, le imputa una conducta a una persona, por ejemplo, que diga, el señor XX es un narcotraficante. Entonces, esa persona, al enterarse de lo que han dicho de él, tiene todo el derecho, uno, a exigir que le demuestren que eso es cierto, porque en caso no lo demuestren, estaría agraviando su honorabilidad. Y ese proceso penal se denomina, en nuestro país se denomina querella. Y el juicio que ha iniciado este señor, Jesús Francisco Vázquez, es por $100 millones, no solamente contra 2 periodistas que ahora vamos a observar que él lo menciona, sino contra los respectivos canales de televisión donde prestan servicios estas personas. Para conocer entonces la versión de este ciudadano Jesús Francisco Vázquez, vamos producción con el video 2. Bueno, en este momento están ingresando 2 querellas, una contra Willax y otra contra Exitosa TV. El motivo es por haber consentido en su canal a 2 periodistas que en lugar de ser periodistas son otra cosa, no se les puede llamar otra cosa, porque se han permitido difamarme sin ninguna prueba, hablar cosas que en realidad han malogrado mi buen nombre, ¿ya? Y por tal motivo estoy exigiéndoles una reparación millonaria y que prueben todo lo que han dicho. Tanto a Willax, por su gran periodista, que es Beto Ortiz, un hombre acusado de pedofilia, que también yo como ciudadano honesto, voy a reiniciarle el delito que le perdonaron bajo la influencia de Montesinos, el de pedofilia. Voy a reiniciarle. ¿Por qué? Porque ese delito no prescribe. Entonces el otro, este señor Lucar, ya en el año 2016, también dijo por televisión que yo era el jefe de un cártel en México
Cuando yo encontré ese video, lo llamé para pedirle una explicación. Y me dijo que no, que él no, que lo disculpe, que le perdone, que no sé cuánto, así como le pidió perdón de rodillas a Kenji Fujimori. Ahora ha vuelto a reincidir, pero ya con más cizaña, con más ira, con más cólera, a pedir hasta la intervención de la fiscalía, que me intervengan, donde me ha difamado, ha dicho que soy narcotraficante, que tengo muchas denuncias. Quiero que me las pruebe, pues. Bien, amigos, vamos a explicar este tema. Pero también anunciamos que en la segunda media hora tenemos como invitado al señor Cristian Navarro Senti, que él va a desarrollar el tema de los inmigrantes venezolanos en nuestro país. Hay novedades sobre el tema y algunos hechos que también vamos a aclarar aquí, porque está de por medio la soberanía de nuestro país y están ingresando personajes políticos de otros países que no están respetando la ley de extranjería. Eso lo vamos a desarrollar con nuestro invitado en la segunda media hora. Vamos terminando este tema de lo que ha denunciado el señor Jesús Francisco Vázquez. Él ha sido concreto en el tema porque tiene el derecho de exigir que se respete su honorabilidad. Y aquí hay otro tema. Él ha denunciado a 2 periodistas que son conocidos, pero ahora vamos a conocer de qué modo. Se trata del señor Humberto Martín Ortiz Pajuelo, conocido como Beto Ortiz, y también el señor Jorge Arturo Nicolás Lucar de la Portilla. Nicolás Lucar, ambos prestan servicios ya sabemos en qué medios de televisión, el primero en Willax Televisión y el segundo en Exitosa Televisión. Algo que sí vamos a mencionar porque estamos hoy sábado 5 de junio del año 2021, este testimonio del denunciante Jesús Francisco Vázquez ya es de aproximadamente 3 semanas. Y ese juicio ya se inició, ya está en trámite. Y próximamente citarán la primera audiencia para escuchar los testimonios de las partes, ¿no? Porque el juez primero propicia una conciliación a efecto de que el agresor, es decir, el que ha ofendido, pida las disculpas del caso, ¿no? Y si el afectado los acepta, entonces se arriba a una solución pacífica, ¿no? Qué curioso que recientemente nos hemos enterado que el periodista Beto Ortiz se encuentra hospitalizado, según dicen, en el hospital Rebagliati, aparentemente por COVID-19. Claro, es fácil, en estas circunstancias donde se avecina un juicio, donde me van a citar, cómo dilato el proceso, me hago el enfermo, simulo que estoy grave, y como todavía no existe una forma de determinar si la persona está fingiendo los síntomas que tanto lo han publicado, en el sentido que dicen, ¿no? Bueno, el primer síntoma de COVID es que tienes problemas para respirar. Entonces, fácil. Él habrá dicho, bueno, no puedo respirar. Y bueno, y lo han atendido, ha ingresado por la emergencia posiblemente y ya está hospitalizado. Con eso, señor juez, mi patrocinador no puede acudir a declarar porque está hospitalizado. ¿Se dan cuenta? ¿Será esto una maniobra para impedir ese proceso penal que ya se ha formulado contra 2 periodistas? Es lamentable que en nuestro país se presenten este tipo de circunstancias. Pero eso lo vamos a dejar pendiente y estaremos atentos a lo que ocurre con esta denuncia y este proceso penal que ya se inició contra 2 periodistas y también contra 2 medios televisivos que lamentablemente pues no contribuyen a esclarecer la verdad. Lo único que hacen es agraviar el honor de las personas. Vamos llegando al término de la primera media hora, amigos. Les recuerdo, estamos transmitiendo a través de Radio Independencia, la radio del folclore, por el 1550 en AM. Transmitimos desde la ciudad de Lima. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, amigos, estamos de retorno en la segunda media hora de su programa Síntesis Semanal. Y conforme lo anunciado, estamos con la presencia del señor Cristian Navarro Senti. El señor Cristian Navarro Senti ya fue invitado anteriormente y en su oportunidad nos ha ilustrado con el tema de la migración de extranjeros en nuestro país. Principalmente la situación de muchos ciudadanos venezolanos en el sentido de que a raíz de diversos problemas, ellos están encontrándose en territorio peruano,
no encuentran las facilidades para que puedan desarrollar alguna actividad. Y principalmente porque los políticos que se encuentran en dicho territorio, es decir, en Venezuela, no los han apoyado. Ya en una ocasión el señor Cristian Navarro Senti demostró que existen ONGs que reciben dinero, que viene principalmente de Miami, y ese dinero no sirve de ayuda para estos ciudadanos venezolanos que radican en nuestro país. Para esta ocasión, nuestro invitado nos trae más novedades. Bienvenido, Cristian, a nuestro programa Síntesis Semanal. Buenas tardes, Willy. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí de nuevo contigo. En esta oportunidad vengo trayendo un dato de verdad escalofriante de cómo se maneja la justicia en nuestro país y lo que está pasando con esta migración basada en la corrupción. Recibí un correo de un compatriota, ¿no?, que me informó que Migraciones había generado una resolución para expulsar a la ONGera venezolana Paulina Fachín. Pedí dicha resolución por transparencia y acceso a la información pública, y Migraciones desde un primer momento me ha puesto trabas para obtener dicha resolución, como por ejemplo aquí, que te quiero mostrar, donde me dice que pedir esa resolución, donde presuntamente la ONGera venezolana Paulina Fachín ha falsificado documentos para obtener la nacionalidad peruana, es exponerla a ella y su vida familiar. E inclusive me lo da en 2 hojas, te lo puedo mostrar. Como cometiendo este funcionario de Migraciones una obstrucción burocrática hacia mi persona al no proporcionarme información que es de acceso público y que podría esclarecer muchísimos hechos delictivos sobre esta migración. He mandado por eso, la asociación a la cual represento hemos mandado ya una carta al canciller Alan Barnett Tizón, ¿no?, exigiéndole que nos dé una entrevista y que se cumpla la resolución de expulsión de la ciudadana venezolana Paulina Fachín. O en todo caso, necesitamos ver esa resolución porque es nuestro derecho como ciudadanos peruanos. Te quiero también informar una cosa más, Willy. Hemos pedido informes a la APSI, que es la asociación que supuestamente fiscaliza a las ONGs venezolanas en el Perú, sobre la ONG Haciendo Futuro, que es la que dirige la ciudadana venezolana Paulina Fachín. Y nos dice la APSI que esta ONG no se ha registrado y por ende no puede darnos una información de los montos en dinero y ayuda que recibe del exterior de esta persona. La señora Fachín no ha registrado su ONG Haciendo Futuro en la APSI. ¿Acaso no quiere que la fiscalicen? ¿Por qué oculta detalles sobre el dinero que le llega a su ONG? Es muy probable también que la ONG que dirige el ONGero venezolano Óscar Pérez esté en la misma situación. Ya, Cristian. Bueno, hay varios puntos que has señalado y vamos a precisarlo. Se observa, Cristian, que continúas con los trámites y la respuesta que emiten las autoridades peruanas, principalmente Cancillería, es de lo más lamentable. Están esquivando el tema porque, observen, amigos, oyentes y televidentes, el señor Cristian Navarro como ciudadano está ejerciendo lo que se denomina derecho de petición. Es decir, cualquier ciudadano puede acudir a una autoridad y formular un pedido. La autoridad puede acceder al trámite o también se lo puede negar, no hay problema en eso, pero se debe emitir un pronunciamiento. Aquí el pronunciamiento que se ha emitido es evasivo. ¿Cómo van a argumentar que la referida señora Paulina Fachín, que corre peligro si se revela información? Eso que vaya a reclamar en su país, ¿no?, garantías, privacidad. Ella está aquí de visitante en nuestro país. Lo que pasa que, vamos a aclarar esto, que ya existe una estructura bien sospechosa, ¿no? Qué raro que tenemos entendido, Cristian, nos comentaste que el excongresista Jorge del Castillo también interfería mucho en estos trámites, ¿no? Y miren, amigos, vamos sumando. Jorge del Castillo, la tendencia alanista del APRA, ¿no? Y ahora, de canciller, ¿quién está? Alan Barnett Tizón, conocido funcionario, aunque él dice que no es aprista. Claro, ahora está de moda eso. Todos dicen que no son apristas. Es aprista, fue canciller en el primer gobierno de Alan García Pérez y fue canciller en el segundo gobierno de Alan García Pérez. Por lo tanto, existe acá ya un contubernio que se apoyan entre ellos. Pero seguimos, Cristian, a ver, continúe con tu explicación. Efectivamente, la persona que me ha brindado esta documentación y me informó sobre estos trámites aparentemente de Fachín, me dice de que las personas involucradas en esto son Jorge del Castillo, Alan Barnett y Marisol Pérez Tello. Tengo aquí, ¿no?, la hoja que ha mandado de este WhatsApp. A ver, Marisol Pérez Tello fue ministra de Justicia hace algunos años.
Efectivamente. Ya, correcto. Tengo yo una parte de la mencionada resolución de expulsión de Fachín. Tengo el inicio y el final. Es decir, ya se dispuso oficialmente la expulsión de esta señora. Sí, aparentemente Migraciones ya ha agotado la vida administrativa con ella y estaba en expulsión. Ahora, Cristian, ¿te han explicado por qué no se ejecuta? Porque muchas veces existe pronunciamiento de la autoridad, pero eso no se ejecuta. Eso es lo que te preguntamos, Cristian. ¿Se ejecutó eso o qué inconveniente se ha presentado? No se ejecuta porque el abogado de la señora, que al parecer es Alberto Borea Odría, ha alegado motivos humanitarios para que esta señora se quede en el país. Pero también el informante de Migraciones nos dice bien en claro que están buscando revertir esta medida, lo cual es, si se da el caso, si se descubre, esto es ilegal. Es más, también este informante nos dice de que al parecer no es el nombre de Paulina Fachín. Al parecer no lo es. Está en la resolución. Quizás ha usurpado un nombre, no estamos aseverando nada, pero ya esto ya entra a rayar con lo de verdad, con lo de la ilógico, de verdad. No entiendo cómo el Estado peruano ha podido permitir esto. Quiero alegar también de que me están llegando informes a mi WhatsApp y a mi Messenger de que presuntamente las ONGs venezolanas están sobornando a diversos estamentos de la administración pública para que contraten personal venezolano. No queremos caer ya en el alarmismo. Las investigaciones que se han llevado en la página y las denuncias, tanto al disque embajador venezolano Carlos Escul, de mi parte han sido concretas y taxativas. Sin embargo, las respuestas de las autoridades, tanto del Poder Judicial como de diversos estamentos, la prefectura, la policía inclusive, han sido evasivas. Por ejemplo, este es el final de mi denuncia administrativa contra la venezolana Paulina Fachín, donde la policía la cita 3 veces. La señora no ha ido a dar su declaración y la policía, en lugar de denunciarla por resistencia a la autoridad, simplemente archiva la denuncia. Y sabemos también que aquí probablemente el señor Jorge del Castillo haya algo que ver, considerando que mandó una carta, ¿no?, al ministro de Relaciones Exteriores de ese entonces, el señor Popolicio, para que pare mi denuncia en su momento. Bien, entonces, amigos, revisando la documentación que nos muestra nuestro invitado, ya existe un expediente ya sobre este tema. Miren, abundante documentación y nuestras autoridades están interfiriendo. ¿Qué intereses existe aquí? Porque luego vamos a hablar del caso Leopoldo López. Tenemos abundante información. Y no nos interesa a nosotros porque tampoco estamos permitidos hoy hablar del tema electoral, pero vamos a tratar en cuanto al tema migratorio, porque el señor Leopoldo López tiene requisitoria internacional, pero eso luego lo vamos a desarrollar. Bien, Cristian, seguimos. Efectivamente, fuera de la requisitoria internacional del señor Leopoldo López, sabemos también que Leopoldo López tiene una ONG que es financiada en España. Al parecer, presuntamente, el negocio aquí está en las ONGs, como por ejemplo la ONG, quizás, ¿no?, Amigos de Venezuela, ¿no?, de Jorge del Castillo, que él se presenta como presidente, ¿no?, que mandó una carta en su momento, siendo él congresista, pidiéndole al ministro de Relaciones Exteriores, Popolicio, que archive mi denuncia, y también se lo pidió al ministro del Interior, Carlos Morán. Es una clara injerencia en la justicia peruana de parte de este señor, si se demuestra esto, ¿no? En este programa Síntesis Semanal, también nosotros hemos realizado una investigación sobre el tema de algunos ciudadanos venezolanos que son bienvenidos cuando realmente vienen aquí respetando la legislación de nuestro país, así como nosotros cuando hemos acudido a territorio venezolano hemos respetado la ley de su país. Sin embargo, vienen personajes aquí que desde el inicio ya traen problemas, y no solamente eso, crean problemas aquí. Vamos a hablar del tema concreto de Leopoldo López, ciudadano venezolano. Pero ¿cuál es la historia de él? Él es un requisitoriado por la justicia de su país. Y no solamente eso, esta semana se abocó a realizar proselitismo político. La responsabilidad es de él. Nuestro programa no está haciendo campaña de alguno de los candidatos para mañana 6 de junio. Él hizo campaña política siendo un visitante de nuestro país. Entonces, para aclarar esto, vamos, producción, vaya preparando el video, porque a raíz de esa, vaya preparando el video 3, a raíz de esa actitud que él asumió, pretendió reunir a un conjunto de sus compatriotas venezolanos, pero
el recibimiento fue realmente lo que él merecía. Vamos a ver el video y luego lo explicamos. El frío en la calle, siempre se van a diálogo, siempre se van a elecciones. ¿Dónde está el cese de la usurpación? ¿Dónde está el gobierno de transición? Ahora llaman a elecciones con el régimen, llaman a levantar las sanciones del régimen. ¿Qué es lo que pretenden ustedes? Traidores, ustedes han traicionado al pueblo venezolano. Ustedes no son oposición. Quiero que los venezolanos entiendan, eres un engaño, Leopoldo, eres un engaño, eres un fracaso, ya basta, sufrimos nosotros, no sufres tú. Que entregaron años de su vida, para poder enfrentar a la dictadura. Soy un ciudadano que me quiere expresar solamente. Pero si no por favor, hermano. Ya basta, me gustaría que mis paisanos reaccionaran y entendieran lo que ¿Qué coño haces aquí? Vete para Venezuela. Amigos, es un fragmento de un evento que realizó este ciudadano Leopoldo López. Vamos a explicar. Quienes nos siguen por radio, se trata de la presencia de Leopoldo López en un recinto en la ciudad de Lima el pasado lunes 31 de mayo. ¿Ya? Él se reunió con un grupo de personas, dadas las circunstancias electorales, para manifestarse en apoyo de una candidatura. Pero sus compatriotas venezolanos que radican en nuestro país y que han padecido principalmente el año 2020 estas medidas estrictas e inconstitucionales, por supuesto, ¿no? Del confinamiento, que el toque de queda, que el uso de ciertos dispositivos, todo eso también lo padecieron estos ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestro territorio. Y por lo que nos han informado, ellos se comunicaban con sus compatriotas, principalmente recurrían a los que consideraban sus políticos que los pueden ayudar. Uno de ellos, Leopoldo López. Este individuo los ignoró, no le interesó el tema y la seguía pasando bien en España. Estamos hablando del año pasado, ¿no? Y es a raíz de esta circunstancia que se observan las imágenes, ¿no? Una protesta unánime contra este señor, porque apenas se enteraron que llegaba para un evento, se desplazaron a ese lugar para reclamarle, para reprocharle que es indiferente, que ha sido cruel con ellos, ¿no? Y principalmente por lo que nos dice nuestro invitado, ¿no? A través de una ONG hay dinero que ellos reciben, pero parece que no llega. Eso es lo que nosotros sostenemos en nuestro programa Síntesis Semanal. Ese dinero que envían del extranjero no llega como ayuda para estos ciudadanos venezolanos que sí la siguen pasando mal. Y para aclarar este tema, porque estamos viendo solamente la situación legal de Leopoldo López, este señor en su país se involucró en una protesta que ocurrió el año 2014. Y a raíz de esa protesta contra el gobierno de Venezuela, murieron varias personas. Ustedes se deben acordar por las imágenes. Hasta a un ciudadano que transitaba por el lugar le arrojaron combustible y luego le arrojaron fuego. El ciudadano lamentablemente murió carbonizado. Uno de los autores intelectuales fue Leopoldo López. También estaba involucrado el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky y la ex diputada María Corina Machado. Leopoldo López fue llevado a juicio y vamos a ver imágenes como la población se pronunció allá en su país. Por eso que decimos, ¿qué hace él aquí en nuestro territorio, este ciudadano, si tiene que rendirle cuentas a la justicia? Vamos, producción, con el video 4 para luego hacer la explicación. Estamos acá en el centro de Caracas, muy cerca del tribunal donde se realiza la última audiencia en el caso de Leopoldo López, y acá está parte del pueblo de Caracas que exige se haga justicia, que exige que sin justicia no habrá paz. Y les confirmamos que acá en los alrededores del Palacio de Justicia de Venezuela están concentrados los movimientos sociales para
para exigir justicia. Y este es el ambiente que se vive ahora acá en la Plaza Diego Ibarra. En la Plaza Diego Ibarra del centro de Caracas, donde los movimientos sociales, donde los familiares de las víctimas de la guarimba, de ese plan violento impulsado por Leopoldo López para derrocar al gobierno de Venezuela, los familiares de esas víctimas, también diferentes sectores de la capital venezolana han venido hasta aquí a manifestarse, a pedir justicia de parte de los tribunales venezolanos. Las imágenes que hemos observado, y para quienes nos siguen por radio, está referido a la manifestación de ciudadanos en la ciudad de Caracas del año 2015, cuando Leopoldo López fue llevado a juicio, y el respaldo de la población para que sea condenado se observa en las imágenes. A raíz de esa expresión popular, los jueces lo condenaron a 8 años de prisión. Y miren, él cumplió un año, aproximadamente un año y medio, en una prisión militar. Ni siquiera en una cárcel común, una prisión militar, donde hay ciertas comodidades. Luego obtuvo un arresto domiciliario y desde su domicilio huyó y se desplazó a la Embajada de España en Caracas. Estuvo en esa embajada 1 año y medio. Y en octubre del año pasado no se sabía dónde estaba. Llegó la noticia que ya estaba en Madrid. Imagínense, un prófugo de la justicia. Y es a raíz de esa conducta indebida que la justicia venezolana ha solicitado a la Interpol su ubicación y captura. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que nuestros gobernantes aquí en el país permitan que un prófugo de la justicia, no es cualquier ciudadano, él ha ingresado a territorio nacional, en Perú, ni siquiera de manera clandestina? Él el sábado en la mañana estuvo tuiteando, es decir, por Twitter, estuvo indicando que las autoridades de migraciones no le permitían el ingreso. Y felicitaciones a migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que actuaron a tiempo. Pero ¿qué pasó? Aquí viene la interferencia política. Según dicen, Cancillería interfirió y dio la orden para que lo dejen ingresar a nuestro territorio. A un prófugo internacional es algo que no entendemos. Y miren cómo el gobierno se burla de esta situación. Vamos a observar y escuchar las declaraciones de la primera ministra de nuestro país, Violeta Bermúdez, que esquiva la pregunta, porque un periodista de un medio local le pregunta concretamente la situación de Leopoldo López. Es la versión oficial del gobierno. Y vamos a observar lo que ella insólitamente dice. Vamos con el video 6. Video 6. ¿Cuál es el pronunciamiento oficial del gobierno en torno al caso del señor Leopoldo López? ¿Cuál es el problema o cuál fue el problema, versión oficial digo, de lo que ocurrió con el señor López? Y allí, permítame añadir algo más, la Cancillería se pronunciará sobre opiniones de personas que no son de nuestro país, extranjeros, en nuestros procesos electorales, como lo hizo el 22 de abril, cuando Evo Morales se pronunció en torno a un respaldo al señor Pedro Castillo? En general, la Cancillería siempre se ha pronunciado respecto de la intervención de cualquier persona o partido extranjero en relación a lo que significa algo que es en realidad una decisión de los peruanos y las peruanas. Pero usted entiende, digamos, Cancillería se pronunció respecto a una aparente intromisión del señor Morales, Evo Morales, boliviano él, en un proceso peruano, el 22 de abril, pero sobre el señor Leopoldo López no. ¿Se da cuenta? Seguramente Cancillería lo va a hacer en su oportunidad. Yo hoy día he tenido un día súper intenso, la verdad, debo decirle, no he tenido la ocasión de hablar todavía con el canciller, pero si el señor Leopoldo López tiene injerencia en la política peruana, estoy segura que habrá un pronunciamiento al respecto. Bien, amigos, ustedes lo han observado. Para quienes nos siguen por radio, palabras de la señora Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros de nuestro país, hasta el momento, ¿no? Porque el 28 de julio ya dejan el cargo. No hay seriedad en la opinión, en la versión del gobierno. Esto es una burla, amigos, a la inteligencia de los peruanos. Es evidente que quien ha ingresado a territorio nacional es un prófugo de la justicia internacional
¿Y por qué no disponen su arresto inmediato? El señor todos estos días de la semana se ha desplazado, no vamos a hablar del tema electoral, simplemente que desde el momento que está pedido por la justicia, debe ser capturado y puesto a disposición de la autoridad que lo ha requerido, la justicia de su país. Sin embargo, ellos le han permitido a este ciudadano que se desplace tranquilamente con la indignación de lo que ustedes han visto en el primer video. Sus propios compatriotas le han reclamado. La verdad que es muy penoso la forma de actuar de este gobierno saliente, ¿no? Que en pocos días se van. Y estamos seguros que irán a Palacio de Justicia a dar explicaciones a jueces penales. Vamos terminando el programa, amigos. Cristian, gracias por tu visita. Palabras finales, a ver si algo más deseas agregar. Yo quiero agregar lo siguiente, Willy. Esta es una migración basada en la corrupción. Desde un principio yo descubrí que aquí no hay filantropía ni amor al prójimo, simple y llanamente plata de diversas autoridades que han intervenido en estas millonarias donaciones que ha mandado la USAID, que es probablemente una agencia de inteligencia de la CIA, a esta migración. En total calculamos que han llegado 120 millones de dólares a las diversas ONGs que se dedican a este tema, de los cuales la APSI solo ha registrado 6 millones de dólares. No sabemos qué se habrá hecho con el resto, no podemos saberlo tampoco porque es información que se ha perdido, es muy probablemente que ya se haya ocultado esa información, pero lo que sí quiero dejar bien sentado es que se ha pedido una cita ya con el canciller Al-Barner. Es mi derecho constitucional que este señor me dé cara y me diga por qué no se cumple la ley peruana en nuestro país. Gracias, Cristian, por tu presencia en nuestro programa. Te invitamos a que nos visites próximamente cuando existan más novedades sobre este tema. Amigos, vamos dando término a nuestro programa. Les recordamos que nuestras líneas están abiertas también en los próximos programas para que ustedes se comuniquen al 523-4319. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Lima todos los sábados a partir de las 13 horas. También nos encuentran en nuestra cuenta Facebook de Radio Independencia 1550 y en nuestra cuenta Facebook Síntesis Semanal. Estaremos con ustedes, amigos, el próximo sábado.